Hola, hola, bienvenidos al episodio número 70 de La Huella OVNI. Este espacio que hacemos entre todos, en donde se genera una comunidad muy grande de muchos países que se hacen preguntas sobre la temática OVNI, sobre la vida extraterrestre, sobre todos estos temas que no tienen grandes respuestas y entre todos buscamos las historias, los argumentos, los elementos para que cada uno de ustedes pueda sacar sus propias conclusiones. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, como saben me dedico a hacer documentales, me dedico a investigar muchos temas y en particular muchas temáticas que tienen que ver con el misterio. Como siempre les recuerdo, aquí no van a encontrar respuestas absolutas. Cuando yo empecé a investigar estos temas tenía algunas preguntas y hoy tengo cientos de miles de preguntas más, así que lo único que les prometo es esto, es darles los argumentos para que cada uno de ustedes pueda buscar sus propias respuestas. Nos comunicamos en mi Instagram, en mi Twitter, yo soy @JorgeLuisS oficial en Instagram, @JorgeLuisS_77 en Twitter. Y también ahora me encuentran en YouTube. Si ponen Jorge Luis Zuckdorf, ahí van a tener los episodios de La Huella OVNI y van a tener diferentes materiales y entrevistas que fui realizando en video. Por otro lado, les recuerdo que si me siguen en Spotify, les recomiendo que me sigan en Spotify y les recuerdo que me sigan ahí, que marquen el botón para seguir, así cada vez que sube un nuevo episodio les avisa que hay un nuevo episodio de La Huella OVNI para compartir. Recuerden que con el hashtag numeral La Huella OVNI agreguen preguntas, dudas, si quieren que entreviste a alguien en particular y todo lo que quieran que hablemos, porque este espacio, como siempre digo, en este espacio, mejor dicho, ustedes son la carne, la osamenta, la estructura del programa. Sus preguntas, sus curiosidades, sus planteos es lo que hacen y le dan razón de ser a este espacio. Y mientras tanto, muchísimas preguntas, muchísimos temas. Esta semana me hicieron leer mucho de muchos temas que mientras llegaban las preguntas decía, de esto voy a tener que estudiar para poder decir algo porque si no me voy a tener que quedar absolutamente callado. Espero poder colmar las expectativas de quienes esta semana fueron haciendo preguntas y más preguntas. Abrimos el espacio, yo sigo insistiendo. Cada vez que aparece una de las historias en primera persona, para mí el espacio crece de una manera mucho más interesante. Así que les sigo proponiendo estas preguntas en primera persona. A ver si podemos entre todos empezar a compartir nuestras experiencias. Yo creo que les compartí las mías, honestamente no lo tengo tan claro, pero por las dudas, hoy voy a empezar yo, en este momento. Y en realidad por el pedido de un oyente voy a empezar a contar algunas cosas que ya he contado en el primer programa, pero vamos a ampliar un poco más quién soy yo y por qué les hablo de esto. Yo empecé a hacer documentales hace muchísimos años ya, en la década del 90, casi fines de la década del 90, creo que empecé a trabajar en el 97, 98. Antes ya venía haciendo radio, había hecho muchos programas de rock nacional. Y esa primera experiencia que tuve haciendo documentales casual o causalmente fue justamente una serie de astronomía. Y ahí fue mi primer acercamiento a los cielos. Y ahí empecé a conocer a diferentes estudiosos que miraban el cielo y que se planteaban muchísimas preguntas. En este caso también había muchas respuestas y muchas sorpresas que yo tuve en ese primer momento de encontrarme cómo era la astronomía en aquel momento pre-Hubble. Para que se den una idea, todavía no había ningún telescopio en el espacio y ergo, entre otras cosas, por ejemplo, no se podían ver planetas fuera del sistema solar. Todos los exoplanetas o los planetas de otros sistemas solares, si bien se creía realmente que existían, eran teorías porque nadie los había visto nunca. Ese fue mi primer acercamiento con este tema del infinito, de estas preguntas gigantes que a partir de ese momento empecé a entender que no tenían respuestas. Con los años empecé a hacer documentales de muchísimos temas. A ver, tengo hechas
20 biografías para el canal Biography Channel. Hice el primer documental para History Channel, que justamente en estos días está cumpliendo 20 años, que es un documental sobre la guerra de Malvinas, que obviamente no tiene que ver con nuestros temas. Pero nada, también lo cuento. He hecho documentales de espeleología, o sea, de exploración de cavernas, donde también había cuestiones misteriosas. Nada, esta profesión que yo tengo, maravillosamente, nos abre muchísimas puertas todo el tiempo y nos hace conocer a muchísimos expertos. Y es un poco lo que yo les digo, ¿no? Uno va robando un poquito esas experiencias, porque uno, cada vez que se mete en una producción, de alguna manera se tiene que volver un poco experto de ese tema. En el año 2004 fue la primera vez que me acerco de lleno a estos temas. Estaba haciendo una producción para el canal Infinito que se llamó Latinoamérica Historias Perdidas, que si lo quieren buscar, todavía está en YouTube. Hay muchos capítulos de esta serie que ya tiene muchos años. Fue con Jaime Maussan como conductor y con Dalmiro Sáenz escribiendo algunos de esos textos. Y a partir de ese momento empecé a indagar en muchos temas, ¿no? Que tenían que ver con los ovnis, que tenían que ver con los lugares misteriosos, con los ritos chamánicos, con los fantasmas, con los exorcismos. Nada, tuve que hacer una gran investigación en toda América Latina y fue la primera vez que me metí de lleno en este tema. Y me empezó a interesar mucho las entrevistas que generaba y las cosas que me contaban esos entrevistados. Con ese bagaje yo seguía haciendo documentales de muchísimos temas. Estos fueron, si no me falla la memoria, fueron 10 episodios. Y así en el año 2009-2010, después de mucho insistir y después de haber hecho realmente muchos documentales para History Channel, logro finalmente cerrar un especial sobre ovnis, que se llamó Contacto Extraterrestre. Con este especial empecé a recorrer todo el continente de otra manera y a hablar con muchísimos expertos. Este especial tuvo tanto éxito que se terminó traduciendo en 2 temporadas más de la serie de 10 capítulos cada uno, y realmente todos los capítulos tuvieron un éxito gigante en pantalla, en redes. De hecho, hasta el día de hoy muchísima gente me habla de esta serie, en donde tratamos muchos de los casos más famosos de América Latina y entrevistamos a la gran mayoría de los expertos. Obviamente no a todos, y me quedó muchísima gente afuera que tuve muchas ganas de que participe, pero entrevistamos a muchísimos expertos de todo el continente y de otros lados, ¿no? Hubo muchos expertos europeos, estadounidenses, canadienses, franceses. Realmente el espectro de entrevistados fue realmente muy amplio, y buscamos científicos, buscamos escépticos, buscamos creyentes, buscamos ufólogos, buscamos estos movimientos de ex empleados del gobierno de Estados Unidos que buscan desclasificar. Quisimos escuchar absolutamente a todos. Con todos estos programas, mi cabeza empezó a explotar, como dicen muchos en las redes, y a partir de ese momento empecé a entender que era un tema que generaba más preguntas que certezas. Y lentamente me empecé a correr de la gente que me daba certezas, que hasta el día de hoy lo hago, tanto a favor como en contra. O sea, cualquiera que me niegue por negar un concepto extraterrestre sin una base sólida, yo me corro tanto como el que me afirma que son venusinos y que vinieron en el año 837 en 3 naves. Tal vez ellos tienen pruebas, yo no las he visto, entonces por eso me corro de las verdades absolutas de un lado y de otro. Yo tengo preguntas, y todas las entrevistas que yo una vez hice una cuenta, y yo creo que tengo realizadas más de 3.500 entrevistas sobre estos temas. 3.500 es un montón, y eso me generó un montón de preguntas, y cada vez que hablo con un experto nuevo, las preguntas que tengo son más grandes. Pero también la fascinación que tengo es más grande cuando encuentro estas preguntas. Y por eso me sigo preguntando, y por eso sigo recorriendo, y por eso sigo hablando con cada uno de estos testigos.
gracias a la gimnasia de tantas entrevistas, hoy cuando escucho un testigo puede interesarme más o menos en base a si... Obviamente siempre hay un factor de creer o no creer en lo que uno escucha. Lo que pasa es que muchas veces ese factor de creer o no creer se centra en varias cuestiones cuando uno tiene una gimnasia de entrevistar. Primero se centra en la lógica de la historia. Hay muchas historias que te cuentan que no tienen lógica, qué sé yo. Gente que dice que vio algo que estaba a más de 1 kilómetro. O gente que dice que estaba a 375 metros de distancia. Yo no puedo calcular 3 metros, entonces cuando me ocurren esas cosas yo ya prendo las luces de alarma. Y después cuando los relatos son demasiado similares a lo que dice la cultura popular, que seguramente es gente que ha visto cosas, pero los falsos recuerdos amoldan esa experiencia que han tenido en algo que conocen, que terminan siendo cuestiones de película. Pero nada, eso soy yo. Yo soy un gran preguntador. Y me quedo con estas experiencias ajenas y estos conocimientos ajenos que por supuesto he tenido que leer muchísimo. O sea, cuando digo que son conocimientos ajenos es porque los tomo de gente que he investigado. O sea, yo respeto mucho a todo tipo de investigador, tanto creyente, ufólogo como escéptico. O sea, creo que todos trabajan de alguna manera en un mismo sentido, que es encontrar esta verdad. Yo no la he encontrado y prefiero pararme en un punto y ser honesto con cada uno de ustedes diciendo: sé que hay ovnis en el cielo, no sé qué son, no sé si hay una tecnología extraterrestre en la Tierra, no sé qué es lo que ocurre con todos estos conceptos paranormales, pero la realidad es que todas las pruebas que he tenido me llevan a que algo hay y no sabemos qué es. Tampoco hay pruebas definitivas de que son extraterrestres. Cuando hay gente enojada que te dice: si fuesen extraterrestres con la tecnología que tenemos ya los deberíamos haber visto. Es un razonamiento en algún punto válido, en otro no es tan lógico. Yo hace poquito discutía en redes con alguien que me decía: no creo en los ovnis porque no los vi. Le digo: entonces tampoco crees en el coronavirus porque tampoco lo viste. Pero bueno, la discusión del ver y creer viene desde hace mucho tiempo. Yo propongo lo que les propongo siempre: quedarnos con las preguntas, buscar las herramientas y despacito sacar conclusiones. No hay que llevarnos a conclusiones ni a escuchar y adoptar conclusiones de otros. Escuchemos todo y cada uno saque sus propias conclusiones. Nada, busqué quién era la persona que me había preguntado por qué yo hablaba de esto y cuál era mi historia. Por eso lo quise contar al principio del programa. Ahora, el tema del que hablaba con alguien esta semana es... Me preguntaban por algunos casos que nos dejen sorprendidos. Algunos casos que haya expertos que terminen definiendo que realmente hay un fenómeno extraño en el cielo. Y automáticamente yo tengo 3 o 4 casos que me dispara la cabeza cuando pienso directamente en casos que para mí no hay dudas de que algo extraño ocurrió. Y ese caso que a mí tanto me sorprende y que supongo que muchos lo van a conocer, pero yo tuve la suerte de entrevistar a 2 de los protagonistas, de conocerlo bastante de cerca, así que espero que pueda servir este relato. Ocurrió en Perú. Ocurrió en 1980. En el sur de Perú, en una base cerca de la frontera, que se llama la base La Joya. Y ocurrió el 11 de abril de 1980, en la zona de Arequipa, para ser más exactos. Era una base militar de la Fuerza Aérea Peruana, en la cual había aproximadamente, en el momento que ocurrió esto, unos 1800 testigos entre civiles y militares. A eso de las 7 de la mañana, según cuentan los propios testigos, diferentes oficiales empezaron a alertar porque observaban una especie de globo flotando al final, decían ellos, o sea, al final de la pista de aterrizaje de la base. Imagino que habrán estado diferentes oficiales de distintos rangos observando este objeto, analizando si realmente podía tratarse de algún tipo de peligro o no, hasta que en un momento
decidieron que podía tratarse de algún tipo de peligro, entonces deciden enviar un avión de combate a intentar derribar este objeto o por lo menos darle un reconocimiento, pero la orden realmente que tuvo el piloto que salió fue de derribo. Así eso, a las 7:30 de la mañana, un piloto muy joven para ese momento, de 23 años, que se llama Óscar Santamaría, que hoy sigue en actividad en la aviación privada y que se ha transformado en uno de los mitos más grandes en cuanto a pilotos y ovnis, se subió a su avión de combate, que era un Sukhoi, tecnología rusa, y despegó, con el objetivo de derribar este objeto que estaba molestando y que temían las autoridades de la base que se tratase de algún tipo de globo espía, que tuviese algún tipo de cámara. Ellos en esta base tenían mucha tecnología rusa, entonces suponían que tal vez había alguien que los estaba observando. Bueno, Óscar se va a acercar al objeto y a una distancia prudencial decide empezar con lo más sencillo, que era dispararle, destruirlo y bajar. Él tenía cargado su avión con obuses. Los obuses son como unas balas del tamaño de una botella de gaseosa de litro, más o menos, para que se den una idea. Y entonces apuntó su avión y descargó una ráfaga de 18 de estos proyectiles sobre el objeto. Había 1800 personas mirando lo que ocurría. Todos vieron lo mismo. Los proyectiles pasaban de un lado al otro del objeto sin problema. Según Óscar Santamaría, era como una gelatina, no es que era una ilusión o un reflejo, sino que lo que él mismo relata es que era como una gelatina que absorbía y los objetos pasaban para el otro lado, como una cuestión energética, podríamos decir. No lo sabemos. Bueno, al ver que había fallado su primer intento de destruirlo, Óscar lo primero que supone es que de alguna manera este objeto había esquivado sus proyectiles, así que lo que decide es subir con su avión a una altura considerable, creo que él hablaba de unos 11.000 pies, y después bajar en picada para hacer un ataque en picada con el avión, que es uno de los ataques más efectivos en combate, ¿no? Son ataques típicos de lo que se llama dogfight. Bueno, entonces él empieza a subir, pero se sorprende que cuando él empieza a subir, lo que ocurre es que el objeto empieza a subir a su misma altura. Entonces él nunca puede estar por sobre el objeto para bajar en picada y destruirlo. Anula esta opción, ya están realmente muy altos, e intenta acercarse. Y otra vez le pasa lo mismo, es como que el objeto empieza a jugar con él y no lo deja acercarse, pero tampoco alejarse. Siempre se mantiene como estable a una misma cantidad de metros, de metros de pies de altura. Esto es una situación hiper rara, hiper compleja, en donde Óscar de un lado para otro intenta disparar, intenta acercarse, intenta subir, y el objeto es como que por casi 20 minutos está jugando con él y no lo deja acercarse y no pudo volver a disparar. En un momento entonces lo que hace Óscar es le da más fuerza al avión para ir a más velocidad y romper esta barrera de distancia, y también falla, no lo logra. Después de estos 20-21 minutos, el avión empieza a quedarse sin combustible, así que Óscar tiene que volver a la base. El objeto se queda en el lugar, ya casi a más de 20.000 pies de altura. Óscar llega a la base, y cuando llega a la base, su superior le dice: ¿qué pasó con ese globo? Y Óscar le dice: es cualquier cosa menos un globo. No sé qué es. De hecho, él hace un dibujo en donde él dice que parecía de metal, que parecía tener ventanas y que parecía tener como una luz. Él hace toda la descripción y después hace el dibujo. La realidad es que después de que Óscar no pudo hacer nada con el objeto y había quedado tan alto, la decisión de los rangos altos de la base fue que no salga otro avión, y el objeto se quedó ahí el resto del día, y después se fue en algún momento.
pero la realidad es que nadie supo de qué se trató. Hasta acá la primera parte de la historia. Esta historia fue en 1980. Pero la orden que vino de la base, o seguramente de arriba de la base, fue una prohibición para esas 1800 personas de hablar de este tema. Así que el tema se olvidó. Nadie volvió a hablar del tema hasta que en el año 2001, la Fuerza Aérea Peruana crea la primera comisión del país de investigación oficial del fenómeno OVNI y da autorización a los testigos de hablar. Y ahí comienzan a realizar una investigación más pública. Lo más sorprendente, según me contaba el propio Santamaría alguna de las veces que lo vi, fue que cuando él viajó a Estados Unidos se encontró con muchos investigadores oficiales de Estados Unidos que conocían su caso a la perfección. O sea, claramente en esos 21 años de silencio, había gente que había estado investigando y había tratado de darle una explicación o un sentido a lo que había ocurrido esa mañana en la base de La Joya. ¿Por qué para mí el caso es tan importante? Primero que nada porque estamos hablando de pilotos de combate de la Fuerza Aérea de Perú, por supuesto. Estamos hablando de 1800 testigos de lo que nosotros llamamos de élite, de gente que puede reconocer algo extraño de algo que ven todos los días porque trabajan mirando al cielo. Segundo, me parece interesante el manto de 20 años de silencio que ocurre muchas veces alrededor del fenómeno OVNI. Muchas veces los casos se desclasifican muchísimo tiempo después y generalmente no sabemos y no entendemos por qué. Y tercero, que me parece también muy interesante y muy destacable de parte del Perú de 20 años después, es de abrir el caso y dejar que la población lo conozca sin buscar una explicación que no tuviese algún tipo de sentido lógico. La realidad es que hasta el día de hoy, después de lo sucedido, nadie sabe qué fue el objeto con el cual se enfrentó Óscar Santamaría, o intentó enfrentarse porque el objeto no lo enfrentó, en Arequipa, en Perú. Es un caso maravilloso, sorprendente y que deja mucho que pensar. ¿Lo conocían? ¿Alguien sabía la historia de este caso? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Los escucho, los leo con el hashtag #LaHuellaOVNI, arróbenme, @JorgeLuisS_77 o escríbanme también a mi Instagram, @JorgeLuisSoficial. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias como siempre por participar, por entre todos formar y crear este espacio. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Síganme en redes, en Instagram soy @JorgeLuisSoficial, en Twitter soy @JorgeLuisS_77. Si tienen algún audio o algo que me quieran pasar más extenso, pueden usar mi mail, que es lashistoriasdegeorge@gmail.com. Pueden seguirme y les recomiendo que me sigan en YouTube. Búsquenme como Jorge Luis Zuckdorf y síganme en Spotify. Sigan a La Huella OVNI en Spotify. Pongan seguir, así hacemos que esta comunidad crezca. Porque cuanto más seamos, más preguntas, más miradas y más nos vamos a enriquecer todos. Y como siempre les recomiendo mirar al cielo, capacitarse, empezar a descartar lo que tiene explicación, buscar siempre explicaciones y tratar de quedarnos con lo que no las tiene, tratar de entender qué puede ser, buscar argumentos y tal vez, solo tal vez, algún día tener la respuesta. Nos escuchamos en el próximo episodio y gracias por estar ahí. Chau chau.